Listo, ahí está grabando. Entonces, sí, como había dicho ya, vamos a ver lógica proposicional, mirar unos cuantos ejercicios y pues sí, ver cómo eso puede, digamos, aplicarse también a situaciones de, no sé, la vida cotidiana y pues sí, es algo relativamente básico, pero que vale la pena de todas maneras estudiarlo y entenderlo. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Entonces, lo que hacemos aquí es simbolizar estas proposiciones que tenemos aquí, expresadas matemáticamente. Entonces, pues si tenemos que P es igual a 1 más 2 igual a 6, que Q, 8 mayor que 5, y R, X igual a 2, implica que X más 4 es igual a 6. Entonces, lo que queremos hacer aquí es determinar el valor de verdad de las proposiciones que están escritas ahí en los diferentes pasos, pues. Entonces, el primero, pues de lo que nosotros sabemos es que P es falso, porque pues 1 más 2 es 3 y 3 es diferente de 6. Sin embargo, las otras dos son verdaderas, porque pues 8 sí es mayor que 5, y si X es igual a 2, entonces X más 4 pues es igual a 6. Entonces, estamos bien hasta ahí. O sea, miramos que está, cuál es la veracidad o falsedad de las proposiciones que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a complicar un poco la situación. Entonces, queremos ver para proposiciones que están, digamos, formadas con más conectores, cómo, cómo cambia la situación. O más bien, sí, qué, qué grado, más bien qué valor tiene estas proposiciones. Entonces, para el caso de esta que es compuesta, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer es mirar paso por paso, o más bien proposición por proposición, cuál es su valor. Entonces, si vemos que la primera, o sea, en la parte izquierda, que P y Q es falso, porque P es falso. Acuérdense que cuando uno de los dos, de una de las dos proposiciones en una conjunción es falsa, entonces la proposición es falsa, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos aquí es la negación. Entonces, ¿qué sucede con la negación? Entonces, invierte el valor de verdad. Entonces, en este caso, como teníamos falso, esto implica que la proposición resulta ser verdadera. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? O si después subimos la ayudantía, sí, creo que esto después lo suben a YouTube. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos que la primera parte es verdadera. Ahora, nosotros vemos que para la segunda, P disjunción R o P o R es verdadero porque R es verdadero. Entonces, recuerden que para perdón, la disjunción, entonces, para que sea verdadera, solamente requerimos que una de las dos sea verdadera, ¿ya? Entonces, por esa razón, termina siendo verdadera. Entonces, si seguimos, o bueno, más bien, ya teniendo estos dos datos aquí, lo que sucede es que tenemos una implicación o sea, que tiene valores verdaderos, o sea, más bien una implicación entre verdaderos. Entonces, lo que significa esto es que al ser una implicación entre verdadero y verdadero, recuerden que esto implica que justamente la implicación resulta ser verdadera. Entonces, por esa razón, la proposición ya final resulta ser verdadera también. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? ¿O quieren que revise algo o hablo muy rápido? ¿O les parece que está bien? Hola, yo tengo una consulta. Dime.
Que el profesor haya nombrado que tuviéramos cuidado con el término de implicancia, que no lo tomáramos con el sentido de causalidad. ¿Tiene que ver Sí, algo en este tema? claro, o sea, es que a lo que se refiere el profesor es que esta implicancia es puramente lógica. O sea, nosotros no nos importa cuál es el sentido de las implicaciones, sino que simplemente sean consistentes a nivel lógico. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, yo juego fútbol implica yo como pizza. O sea, el sentido de esa proposición, digamos, coloquial, no tiene nada, pero si uno lo estudia a nivel lógico, entonces uno puede decir si es verdadera o no. Ok, Si, si respondo excelente, muchas bien, gracias. ya, bien. Entonces, estudiemos el tercer caso. Entonces, de nuevo, vamos a mirar las pequeñas proposiciones que nos componen esta proposición ya más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ups, ya. Entonces, como P es falso, de lo que nosotros sabemos de la lógica es que si yo comienzo con una premisa que es falsa, entonces esto implica que la implicancia o si la implicación es siempre verdadera. Entonces, sin importar cuál va a ser el valor, o sea, más bien, sí, el valor de verdad que tenemos en, digamos, en la consecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nuestra implicancia resulta ser verdadera, por eso mismo, porque estamos partiendo de algo falso. Entonces, ¿todo bien? ¿Entendieron a completitud el ejercicio? Ah, Yo no entendí la C, me perdí. listo. Entonces, lo que pasa es que estamos partiendo de algo que es falso, ¿sí? Entonces, cuando partimos de algo que es falso, eso a nivel de implicancias, o sea, nos hace ver que cualquier implicación, o sea, sin importar qué cosa yo ponga, digamos, en este valor de t, si es falsa o verdadera, siempre la implicancia total va a ser verdadera. ¿Sí me hago entender? O sea, claro, o sea, cuando comenzamos de algo que es falso, o sea, si la premisa es falsa, siempre va a ser verdadero, sin importar qué tengo acá, o sea, cuál es este valor de t. Sí, entonces, respondiendo a la pregunta de ustedes y en particular la de Diego, entonces, sí, o sea, uno si parte algo falso, siempre la implicación resulta ser verdadera. Entonces, ya, sí, todo esto son condicionales, casi siempre. O sea, las proposiciones que yo puedo, eh, más bien, la pregunta es que si estos son puros condicionales, y pues sí, la idea es que uno trata de como traducir las proposiciones que tenemos a una forma en donde las podamos estudiar como un condicional. Entonces, ese es como el objetivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer justamente en el ejercicio 2. Entonces, lo que queremos hacer es escribir las siguientes proposiciones de la forma P implica Q. Entonces, en el primer ejemplo, entonces tenemos que Viviana vive en Chile, pues vive en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a partir esta proposición que tenemos aquí, de tal manera que la podemos escribir de la forma si P, entonces Q. Entonces, en este caso, el pues significa que es como una implicación, ¿sí? Entonces, la condición de que Viviana vive en Santiago necesariamente implica que Viviana vive en Chile. Y eso es justamente la respuesta. Cuando hacemos que P es Viviana vive en Santiago y Q, Viviana vive en Chile, entonces la manera de esto escribirlo de la forma P implica Q es justamente esta. Si Viviana vive en Santiago, entonces Viviana vive en Chile. Es la equivalencia, ya es, digamos, traducida de esta forma
escribir las cosas en implicancias, en condicionales. Entonces, ¿está bien o hay alguna duda? ¿Alguien que quiera, no sé, preguntar algo que no esté claro o todo está bien? Que confirme. Ya, se entiende. Listo. Entonces, no sé, alguien que se anime a resolver una de estas, o sea, la que sigue aquí. Entonces, el paciente está vivo porque aún duerme. Entonces, ¿cómo sería la manera de partir esta oración y para dejarla de la forma P implica Q? Sí, me dicen aquí que P aún duerme, ¿ya? Pero digamos que en este tipo de ejercicios siempre necesitamos enunciar el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, en este caso, sí. Entonces, como alguien propuso aquí, entonces P es la forma, perdón, el P es que el paciente aún duerme, entonces aún está vivo. Y sí, eso es, justamente. Entonces, perfecto. Lo- para este tipo de ejercicios, sí recuerden siempre enunciar el sujeto de la oración. Ya. Entonces, ¿todo bien hasta ahora o alguien que quiera proponer algo o alguna duda que no se entienda o todo ok? Listo, aquí varios me confirman que todo está perfecto, entonces voy a proseguir. Entonces sí, la oración que tenemos aquí es justamente equivalente a que si el paciente duerme, entonces el paciente aún está vivo. ¿El PowerPoint de las ayudantías lo sube en Canvas? Sí, posiblemente. En este momento aún yo no tengo acceso, eso lo están arreglando, pero lo más probable es que sí, se lo va a subir. Ya. Ahora, entonces, otro ejercicio de estos. Entonces, vivir en Viña es suficiente para vivir cerca del océano. Entonces, ¿qué significa aquí suficiente? O sea, que si yo tengo esa condición, necesariamente se tiene que cumplir la otra ya. ¿Sí? O sea, es como una condición previa. Ya la palabra suficiente da la suficiente fuerza como para implicar lo otro. Entonces, claro, o sea, como dijimos, suficiencia, vivir en Viña del Mar es suficiente para ya vivir cerca del océano. Por eso es que vivir en Viña implica vivir cerca del océano. Entonces, la proposición que tenemos aquí justamente es equivalente a tener si vivo en Viña del Mar, entonces vivo cerca del océano. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende qué sucede con la palabra suficiente? Sí, sí se entiende. Ya, gracias. Entonces, sigamos con el último de estos ejercicios que tenemos acá, del 2. Entonces, sí, estos se los pongo a ustedes de ejercicio ahora. Entonces, para ser novelista es necesario ser escritor. Entonces, ahí la palabra necesario es bien importante. Entonces, alguien, si quiere proponer una posible solución, aquí lo espero.
Claro, sí. Entonces aquí ya dos personas respondieron que claro, así es la manera de hacerlo. Si uno es novelista, perdón, sí, entonces es escritor. Esa es la manera de hacerlo. O sea, necesario es ya como la consecuencia, es la consecuencia de algo. Entonces, claro, para hacer, o sea, si yo soy novelista, entonces consecuentemente resulto siendo un escritor. Y eso es justamente la forma de cómo yo, digamos, traduzco esta frase a la manera de los condicionales. ¿Sí? Entonces, si soy novelista, entonces soy escritor. Es la manera equivalente, ya escrito en nuestro lenguaje de proposiciones. Entonces, ya acabamos este ejercicio y quieres saber si hay alguna duda o algo. O voy muy lento, muy rápido. Yo tengo una duda. Dime. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre el caso anterior, como entre las palabras suficiente y necesario? Necesario, o sea, es que si tú cumples algo, entonces, bueno, más bien, o sea, si yo tengo que algo es necesario, lo que está diciendo es que es como la consecuencia de algo que yo tengo, ¿sí? Entonces, digamos, Mm. yo soy futbolista, entonces necesariamente soy deportista, ¿sí? Ya o sea, la condición de ser yo futbolista implica que, que yo hago un deporte y esa es como la parte necesaria, ¿sí? Mientras que para el caso suficiente, en ese caso, entonces me dice que, o sea, si yo cumplo con esta condición, entonces ya no sirve como para cumplir la otra, ¿sí? Entonces, un ejemplo que nos pudiera servir en este caso. Eh, sí, entonces jugar fútbol es suficiente para estar en buen estado físico. O más bien jugar fútbol regularmente es suficiente para estar en buen estado físico. Entonces eso en nuestro lenguaje es tener, entonces si yo juego fútbol constantemente, entonces tengo buen estado físico. Entonces sí respondo tu pregunta. Sí, gracias. Ya. Entonces aquí, Yo tengo una pregunta, no entendí muy bien suficiente, cuando algo era suficiente. claro, o sea, suficiente lo que nos está diciendo es que si yo cumplo, o sea, más bien, si yo, ¿cómo lo digo? No, o sea, si algo es suficiente, significa que si yo cumplo eso, necesariamente tengo que implicar la otra cosa. Entonces, si volvemos al ejemplo que yo propuse, es que si yo juego fútbol de forma constante, esto es suficiente para estar en buen estado físico. Entonces, si yo lo paso a la parte ya de proposiciones, significa que entonces, si yo juego fútbol, esto implica que entonces voy a estar en un buen estado físico. Ya, entonces, ¿sí respondo a tu duda? O no Sí, sé, muchas gracias. ya. Entonces, aquí vamos, terminamos el ejercicio 2. Entonces, vamos con el 3. Ya, entonces este es un poco más delicado porque tenemos varias afirmaciones aquí metidas. Entonces, si consideramos la siguiente proposición, que si ni Argentina y ni Brasil clasifican al Mundial, entonces Uruguay irá al repechaje y Chile clasificará al Mundial. Entonces, o sea, queremos partir esta oración que tenemos aquí encontrando todas las proposiciones simples, o sea, aquellas que yo no puedo descomponer más. Eso significa que son proposiciones que no contienen ningún conector lógico o no son la negación de algo. Entonces, en este caso, eh, no sé, ¿alguno de ustedes podría proponerme una posible solución de este inciso A?
O sea, lo que queremos hacer es identificar las oraciones, las proposiciones con sujeto y verbo y predicado, de tal manera de que yo esto lo pueda traducir de la forma cálculo, bueno, sí, de el lenguaje del cálculo de proposiciones. Claro, entonces aquí proponen que una podría ser Argentina no clasificada al mundial, pero esa es la negación de algo, esa es la negación de algo. Entonces lo que tenemos que decir es que, claro, Argentina clasifica al mundial, o sea, que no sea la negación. Entonces, sí, una sería que Argentina no clasifica al mundial y pues justamente esta es la que nosotros tenemos aquí. Entonces, si Argentina clasifica al mundial, sería, digamos, la primera proposición que nosotros establecimos aquí. Ahora, pues sí, digamos la segunda, ya considerando el segundo conector lógico, entonces sería pues el caso de Brasil, ¿sí? Que Brasil clasifica el mundial sería la segunda. Ahora, entonces vamos a mirar la parte de la implicación. Entonces, en este caso, tenemos a Uruguay. Entonces, alguien que me proponga cuál sería ese caso. Claro, Uruguay irá al repechaje. Justamente esa es la siguiente. Y la última, y digamos ya más visible, es que justamente sí, Chile clasifica al Mundial. Entonces ya con todo esto que hicimos aquí, logramos partir nuestra oración en todas las posibles proposiciones simples o proposiciones atómicas, como lo escribí aquí. Entonces esa es la primera parte de nuestro ejercicio. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se entienda o todo va bien? Yo tengo una duda. Dime. Siempre que uno quiera ver como las letras, no puede tener ni negación, ni el sí entonces, o esas cosas, siempre tenéis que como... Claro, sí, eso es justamente lo que nosotros queremos quitar. O sea, cuando queremos escribir una oración, digamos, con estos símbolos, sí, lo que queremos es o sea, quitarle las implicancias, las negaciones, los is, los os, o sea, cualquier conector de tipo lógico. Ya, perfecto. Gracias. Listo, vale. Entonces, ya, esta es la parte A. Ahora miremos la parte B. Entonces, ¿cómo se les ocurre escribir esta oración ya poniéndole los conectores y las negaciones y todas las herramientas lógicas que tenemos hasta ahora? Entonces, aquí vemos que, claro, tenemos una implicación, porque aquí es un sí, entonces, tenemos un no acá, un y, un no, y aquí tenemos otro y. Entonces, ¿se les ocurre cómo hacerlo? Claro, la primera es no. Ahí no está tan bien porque no P y Q, en este caso no es así, porque o sea, que no pase Argentina, o sea, que Argentina y Brasil no pasen al Mundial, significa que, o sea, Argentina o Brasil no pasan, es uno de los dos, ¿sí? Entonces aquí o sea, no quedó tan bien como aquí alguien propuso, pero sí estuvo cerca, entonces nuestra primera parte tendría que escribirse como no P y no Q. O sea, no en entre paréntesis, sino sería entonces no P y no Q. Y entonces eso implica, esto implica que R y S. Entonces, si miramos acá
el resultado. Entonces esta es la forma de cómo se debe escribir esto. Entonces, o sea, la forma, digamos, ya literal que tenemos acá es que, entonces, si no Argentina va al Mundial, o sea, si Argentina no clasifica al Mundial y Brasil no clasifica en el Mundial, entonces Uruguay irá al repechaje y Chile clasificará al Mundial. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, digamos, en la sintaxis de estos elementos, porque si, digamos, primero, o sea, si le ponemos no P y Q dentro, ahí cambiamos, digamos, el sentido. Entonces hay que ser bastante cuidadosos de cómo es el orden y cómo, digamos, se van separando estas cosas a medida que, pues, las vamos leyendo. Entonces, sí está claro por qué esta afirmación se escribe así, o alguien que tenga alguna duda o quiera. Yo tengo una duda. ¿Por qué no se puede escribir de la forma no P y Q? Como lo había hecho la compañera, no entendí muy bien. Claro, o sea, voy a escribirlo acá. Sí, entonces la compañera había propuesto esto, no P o Q, no, perdón, no P y Q. ¿Sí? Entonces esto en el fondo es equivalente a decir, entonces, no P y, no, perdón, o Q. Sí, como lo puse acá. Entonces, o sea, viéndolo desde el punto de vista lógico, lo que ella ha propuesto la compañera es igual a decir, entonces, si Argentina, o sea, que si Argentina no va al Mundial o Brasil no va al Mundial. Eso es igual a decir que Argentina, no, ¿cómo escribirías? No Argentina y Brasil van al Mundial. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo le pongo no a todo esto, realmente es como decir que uno de los dos no se tiene. Ah, ya, gracias. Sí, respondo la duda de todos ustedes. O sea, hay que sí, tener un poco de cuidado. O sea, es complicado, digamos, ya en la parte hablada, poner como todo esto así ya en concreto, pero si uno utiliza, perdón, en concreto no, sino, digamos, decir la forma correcta de este no PIQ. Sin embargo, si utilizamos lo que sabemos de las equivalencias y el cálculo de proposiciones, digamos que es más fácil entender que es equivalente a otra cosa o cuando, digamos, algo no lo es. O sea, cuando, pues sí, algo que puede sonar parecido, pero lógicamente no necesariamente son lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora sí está bien o alguien más tiene alguna duda con respecto a la materia. ¿Ya? Entonces, parece que sí. Aquí vamos. Perfecto. Entonces, ahora, voy a borrar este que quedó acá. Un segundo. Entonces, ya sí sabemos que Brasil clasificó al Mundial, entonces, ¿cuál va a ser el valor de verdad de la proposición que tenemos aquí? Entonces, recordemos que la proposición es no P y no Q. ¿Ya? Entonces, si Brasil clasificó al Mundial, entonces eso significa que Q es verdadero. Entonces su negación es falsa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si suponemos que Brasil clasificó al Mundial, eso significa que Q es verdadera. Entonces, si le sacamos la negación a esto, entonces, pues resulta que es falsa la negación. ¿Sí se entiende? Sí, 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 entiendo. Listo.
Entonces, recordemos de nuevo cómo era. Era no P y no Q. Entonces, tenemos que la premisa de nuestra afirmación es falsa, porque uno de los dos resulta ser falso. En este caso, el no Q. Entonces, como ya hayamos visto en el ejemplo anterior, sabemos que cualquier implicancia, sin importar cuál es el valor de verdad de R o S, siempre esta afirmación va a ser verdadera, porque estamos partiendo de algo que es falso. ¿Se entiende o voy muy rápido o está bien? Ya. Entonces alguien dice que se enredó, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, sabemos que, o sea, más bien vamos a suponer que Brasil clasificó al Mundial. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de verdad de la proposición que tenemos aquí, que de nuevo es esta que tenemos acá. No P y no Q implica R y S. ¿Ya? Entonces, como supusimos que Brasil clasificó al Mundial, entonces sabemos que Q es verdadera. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con su negación? La negación es la contraria. Entonces, en este caso es no Q falso. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a meter en la proposición que ya les había mostrado. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos la premisa? Cuando metemos este valor de verdad aquí. Entonces, tenemos que no P y no Q falso. ¿Por qué? Porque no Q es falso, como habíamos dicho aquí anteriormente. Entonces, para una conjunción, sabemos que es falsa si solamente una resulta ser falsa. ¿Ya? Entonces, si miramos el resto de la implicación, no importa qué valores tenga R o S, siempre que partimos de algo que es falso, la implicación, no importa qué otra cosa tenemos ahí, resulta ser verdadera. Entonces, por esa razón, pues, digamos, la afirmación que tenemos aquí, suponiendo que Brasil clasificó al Mundial, pues, resulta ser verdadera. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué pasa que si la primera parte es falsa, siempre va a ser verdadera? Pues digamos que es una cuestión medio filosófica y lo que sucede ahí es que, claro, o sea, si nosotros partimos de algo que es falso, entonces, o sea, sabiendo que algo es falso, podemos, digamos, ¿cómo lo diría yo? O sea, si partimos de algo falso e implicamos cualquier cosa, de todas maneras, lo que vamos a tener es algo falso. Sí, o sea, nosotros no podemos decidir si es verdadera o falsa la afirmación cuando partimos de algo falso. Entonces, en ese caso, siempre suponemos que es verdadera una implicación con esos valores. ¿Sí me hago entender? O sea, como que al no poder decidir de si algo, más bien, o sea, como nosotros no podemos decidir el valor de verdad de algo que estamos suponiendo que es falso, entonces como que vamos a asumir que es verdadera para ya quitarnos los problemas. Bueno, sí, más o menos me explico, o sea, sí, aquí como varios comentan, sí, es como ya algo que simplemente se supone así, o sea, es como una situación en donde uno, o sea, es como, son proposiciones, o sea, más bien, las tablas de verdad, uno las asume, pero eso antes tiene como un trasfondo filosófico y digamos que es más o menos complicado explicarlo así normal. Pero, o sea, digamos, es algo que se asume, que si algo uno parte de algo falso, entonces resulta ser verdadero. O sea, si uno parte de algo falso, entonces la implicancia resulta ser verdadera. Sí, Perdón. Tengo una pregunta, es que entonces da lo mismo si Brasil clasifica o no, igual Uruguay se va a ir al repechaje y eh, Chile.
Pues, o sea, si digamos que Brasil no clasifica, si Brasil no clasifica, entonces la negación sería verdadera. Entonces ahí digamos que depende de lo que hace Argentina. O sea, si Argentina pasa, de todas, ahí sí ya no importa. O sea, realmente o sea, solamente nos interesa, o más bien esto puede cambiar el valor de verdad si no P y no Q es verdadero. Entonces, ahí sí tendríamos que mirar qué pasa con R y S. Pero como en este caso, o sea, como ya habíamos hablado antes, como estamos partiendo de algo falso, entonces ya no importa qué suceda con el resto. Si me hago entender o aún algo Sí, no. gracias. ¿Ya? Bien, listo. Entonces, creo que se entendió bien qué pasó con este ejercicio. Entonces, creo que podemos seguir con el cuarto. Ya. Entonces, este ya es de tablas de verdad. Entonces, nosotros queremos ver cuáles proposiciones resultan ser equivalentes, sin importar, digamos, el contenido de verdad de las que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo miramos que dos proposiciones ya escritas con solo letras, o sea, sin importar cuál es su contenido, resultan siendo equivalentes? Pues la manera de hacerlo, y creo que ustedes lo vieron, es justamente con las tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, recordando, las proposiciones son equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. Entonces, para estos dos ejercicios, vamos a completar las tablas de verdad de estas dos, o sea, de estos pares de proposiciones para justamente ver que son equivalentes. Ya, entonces, un segundo, es que no he podido cambiar de... Ya. Entonces, ahí se ve ya el Excel. Sí, sí se ve. Sí, Ya. Entonces aquí, sí, justamente vamos a completar estas tablas. Entonces, ¿qué sabemos del valor de verdad cuando P y Q son verdaderos con la implicancia? ¿Qué resulta? ¿Es verdadero? ¿Cómo? ¿Debería ser verdadero? Sí, es verdadero justamente. ¿Y qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa cuando partimos de algo verdadero e implicamos algo falso? Ahí sería la única opción falsa. Sí. Entonces, como ya habíamos mencionado previamente, cuando partimos de algo falso, siempre resulta ser verdadero. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esta que es no P o Q? Entonces, ¿qué pasa si tenemos no P? Cuando P es verdadero, es falso. No P es falso, pero Q es verdadero. Y en la disjunción sabemos que si uno solo es verdadero, entonces resulta siendo verdadera. Entonces, por esa razón, es verdadera no P o Q en esa situación. ¿Se entiende? Aquí alguien dice que se perdió, entonces de nuevo. Entonces, vamos a mirar cuál es el valor de verdad de no P o Q cuando P y Q son verdaderas. Entonces, cuando P es verdadera, ¿qué valor de verdad tiene no P? Falso, por eso. Entonces, pero Q tiene el valor de verdad verdadero, ¿cierto? Entonces, como sabemos que es una disjunción, solo basta que uno solo sea verdadero para que la afirmación ya final sea verdadera. Entonces, por eso aquí resulta ser verdadero. Ya.
Ahora, entonces miremos el caso en donde B es verdadero y Q es falso. Entonces, cuando P es verdadero, no P es falso, pero Q también es falso. Entonces, esa es la única situación en donde una disjunción es falsa, cuando ambos son falsos. Entonces, en este caso sucede eso, y pues eso implica que no P o Q es falso también. Ya. Ahora estudiamos la situación en donde no, P es verdadero, perdón, P es falso y Q es verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Solamente tenemos que ver qué pasa con P. No P es verdadera. Entonces ya eso es suficiente para hacernos ver que no P o Q es verdadero. Entonces estas dos se pueden ya llenar rápidamente porque todo solamente depende de P. Entonces como ambas tablas de verdad son iguales, entonces esto implica que ambas proposiciones resultan ser equivalentes. Entonces, ¿se entiende? Listo, perfecto. Entonces ahora miremos ya como una situación un poco más compleja, en donde tenemos más términos, pero no necesariamente es que sea bien difícil, no es nada del otro mundo tampoco. Entonces, creo yo que la manera más rápida de llenar esta es comenzando por las Fs. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una conjunción. Entonces, si Q perdón, si P es falso, ya todo el resto tiene que ser falso, ¿cierto? Entonces esto lo podemos aquí llenar con puras Fs, hasta abajo. Sí, esto es para cualquier P o Q, o sea, nosotros no nos importa el contenido de las afirmaciones, sino solamente cuál es su significado lógico. Y cuando lo hacemos para P o Q cualquiera, eso significa que, o sea, si yo muestro que son equivalentes, si yo, digamos, reemplazo cualquier afirmación por esas variables, tendrían que ser equivalentes. Entonces, si respondo a tu pregunta, Florencia. Ah, dice que sí, perfecto. Bien. Entonces, volviendo acá, entonces, como queremos llenar el resto de esta afirmación, entonces aquí ya miramos todos los casos en donde Q es, perdón, que F es verdad, falso, perdón. Miramos los casos en donde P es falso. Ahora, como son solo verdaderos de aquí para arriba, entonces solo basta ver qué pasa con el, con el Q. Entonces, como Q es falso en esta fila, entonces es falso. Aquí también es falso. Ah, pero aquí, digamos, solamente dependen es de R, pero estas siempre son verdaderas. Entonces aquí tenemos que pues esto es verdadero y que esto es verdadero. ¿Ya? Ahora entonces con esta información que tenemos aquí, o sea, de esta columna, ¿sí? Y no sé, voy a ponerla en verde. Y esta otra columna, que no se va a poner en azul. No, no se ve casi. Pongámoslo, digamos así, gris. Entonces con estas dos vamos a completar esta que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos una conjunción. Perdón, una disjunción, disculpen. Entonces esto significa que solo con que uno de estas dos columnas sea verdadero, implica que ya la afirmación total resulta ser verdadera. Entonces en este caso, como ambos son verdaderos, pues ponemos B. Aquí entonces solamente necesitamos uno, entonces B. Solamente necesitamos uno, entonces B. Ah, pero aquí no. Aquí ambos son falsos, entonces aquí es falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya?
Entonces estos son los valores de verdad de esta afirmación. ¿Ya? Pero entonces nosotros queríamos ver que esta es equivalente a esta. Entonces vamos a completar estos que tenemos aquí para finalmente construir esto. Entonces aquí, P o R. Entonces miremos entonces entre esta columna. Entonces voy a ponerle otro color, no sé, ponerle aquí así como un rojo y aquí va a ponerle un... Ay, un segundo. No sé, pongámosle este azul. Entonces en este caso, si miramos las columnas rojas y azules, perdón, la columna roja y el azul, entonces aquí tenemos que es verdadero. Uno de los dos tiene que ser verdadero nomás. Entonces aquí tenemos que es verdadero también, porque B, tenemos aquí un B. Aquí también. Aquí también. Acá, ¿qué pasa? Entonces tenemos un verdadero acá. Entonces aquí es verdadero también. ¿Cierto? Porque tenemos aquí un verdadero en este punto. Ahora aquí es falso. Porque ambas son falsas. Aquí tenemos un verdadero, porque esta en azul es verdadera, y aquí tenemos un falso. Entonces, ¿hasta ahora se entiende lo que he estado haciendo? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces, todos dicen que entienden hasta ahora, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con QR? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, no sé, vamos a ponerle color acá. ¿Qué más hay? No sé, así. Como fucsia. Entonces, vamos a mirar los colores fucsia y azul. Entonces, aquí es verdadero, verdadero, porque ambos, perdón, uno solo es verdadero. Ahora aquí, como en azul es verdadero, entonces es verdadero. Ah, acá ambos son falsos, entonces aquí resulta ser falso. Acá ambos son verdaderos, entonces resulta ser verdadero. Acá uno es verdadero nomás, entonces es verdadero, verdadero y falso. Ya. Entonces aquí tenemos lo necesario para completar esta última columna. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos que mirar el i. Entonces, para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces aquí es verdadero, porque si tenemos esas dos columnas, entonces ambas tienen valor verdadero ahí. Verdadero. Verdadero. Falso, porque o sea, con que una sola sea falsa, entonces ya resulta ser todo falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Y falso. Ya, pero entonces miremos lo que, o sea, ¿qué era lo que nosotros queríamos en principio? Entonces queríamos ver que esta columna, o sea, que esta afirmación P y Q en paréntesis o R es equivalente a P o R paréntesis y Q o R. Y vamos a mostrar que son equivalentes viendo las tablas de verdad. Pero justamente todos los valores coinciden. Entonces eso es justamente la definición de que esto sea equivalente. ¿Sí? Entonces como esta columna, no sé, pongámosle aquí naranja, y aquí naranja también. Entonces como estas dos coinciden completamente, entonces eso implica que estas dos proposiciones resultan ser equivalentes. Entonces, ¿se entendió lo que se hizo? ¿O alguien tiene alguna duda?
Ya, entonces dicen que todo claro. Entonces vamos a continuar ya con nuestra última parte. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Entonces ya vimos que sus tablas de verdad son iguales en estos casos, entonces ambas proposiciones son equivalentes. Ya, entonces ahora sí este ejercicio nos permite ver la importancia de poner los paréntesis, ¿sí? Porque muchas veces pueden darse diferentes interpretaciones de cómo es una proposición si no le ponemos, o sea, digamos, la sintaxis adecuada. Entonces, vamos a considerar la expresión que tenemos acá. O sea, tenemos P, Q y R proposiciones y vamos a mirar qué pasa con esto. Ahí no está bien definida la proposición, ¿cierto? Sí, no está bien definido porque, o sea, no, como había comentado, no hay una buena sintaxis. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos, digamos, partir. O sea, sí, no está bien definida porque no está bien la puntuación en ese caso. Entonces, sí, toca explicar ahora por qué esta expresión no es una proposición. Entonces, para que algo sea proposición, es que sea verdadero o falso. Entonces, en este caso, el problema es que no es clara la sintaxis que tenemos. O sea, hay diferentes maneras de interpretar esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros la interpretamos de varias formas, o más bien aquí en este caso en particular hay solo dos, o sea, hay dos formas de interpretarlo, entonces podemos ver que con estas nuevas interpretaciones puede ser verdadero o falso al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo miramos esto? Vamos a darle así de forma no aleatoria, sino más bien ya medida, porque pues esto es un ejemplo que ya se había estudiado antes. Entonces, si uno le pone estos valores a P, Q y R, entonces digamos que podemos mostrar por qué no resulta ser una proposición. Entonces, ¿qué pasa? No hay prioridad con respecto a cómo se tienen los conectivos. Entonces, ¿cómo son las diferentes interpretaciones? Entonces, podemos tener esta. O sea, primero ver qué pasa con P implica Q. Y después eso, hacerle un I. Entonces, como habíamos dicho que inicialmente R es falso, entonces sabemos que para una conjunción es falsa si solamente una es falsa. Entonces ya no importa qué valor tengamos aquí, esta afirmación con estos valores de verdad siempre va a ser falsa. Entonces, ¿se entiende o hay alguna duda hasta ahora? ¿Sí está bien? ¿Alguien que comente? Sí, parece que sí se entiende. Bien. Entonces sí, si le damos esta interpretación, esto resulta ser falso. Pero bueno, qué otra forma de hacerlo hay? Entonces, ¿qué pasa si esto lo vemos como P implica Q y R? Aquí la situación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque P es falso, justamente. Entonces, como lo hemos viniendo aquí repetido, si partimos de algo falso, entonces la implicación resulta ser siempre verdadera, sin importar que sea esta parte de aquí. Siempre esta afirmación va a ser verdadera, siempre y cuando P sea falso. Entonces, ¿qué sucedió? Como esta afirmación no estaba escrita correctamente, con estas dos interpretaciones, vemos que bajo bajo las hipótesis de que P es falso, Q verdadero y R falso, hay dos maneras
de darle valores de verdad a esta proposición y pues no está bien definido porque no hay un valor fijo de verdad o falsedad. Entonces, como la definición de, de afirmación o proposición es justamente que tenga uno solo, o sea, un solo valor de verdad, entonces esta expresión no es una proposición. ¿Qué significa T? O sea, T es cualquier proposición que pongamos ahí. O sea, puede ser cualquier cosa. Ya. Entonces, aquí estamos. Vimos que esta cosa no es una proposición porque no está bien definida la manera de interpretarlo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque al ponerle distintos valores de verdad, nos produce, digamos, esta afirmación completa, valores distintos. Ya, entonces esto contradice la definición de proposición. Ya, entonces muestre dos interpretaciones posibles y muestre que efectivamente no son equivalentes. Pues eso es justamente lo que hayamos hecho, o sea, ya estaba esto implícito, porque en la parte A, entonces interpretamos esa afirmación, esa expresión de dos maneras. Entonces las que tengo escritas acá. Y pues justamente estas dos afirmaciones, o sea, sin importar cuáles son los valores de P, Q y R, no son equivalentes. ¿Por qué? Porque para que sean equivalentes requerimos que las tablas de verdad sean justamente las mismas. Pero no sucede, no tenemos que escribir la tabla totalmente, porque si volvemos a nuestra parte A, entonces, y hacemos P falso, Q verdadero y R falso, ¿a qué llegamos? Entonces, que esta primera es falsa y que esta segunda es verdadera. Entonces, sus tablas de verdad no van a ser iguales porque para esta escogencia de P, Q y R, entonces estos resultan ser distintos, los valores. ¿Se entendió? Sí, se entendió bien. Ya. Entonces, sí, aquí varios también respondieron que sí. Entonces, ya estamos en el final de nuestros ejercicios de la ayudantía. Entonces, vamos a mirar uno más, el último. Entonces, ahora vamos a poner esto ya en términos más coloquiales, o sea, ya más de la vida real, y vamos a entender por qué justamente estas dos implicaciones, o sea, perdón, estas dos afirmaciones resultan ser diferentes. Entonces, vamos a darle estos valores a P, Q y R. Entonces, para P, suponemos que el tricolor de Paine gana el último partido, que Q, el tricolor de Paine, es campeón, y R, que el tricolor de Paine se salva del descenso. Entonces, ahora bien, consideremos las dos interpretaciones y Disculpa, ¿cuál era el ejercicio que me atrasé un poco? ya, lo que vamos a hacer es a estas dos afirmaciones que tenemos acá, darle valores, o sea, digamos ya proposiciones concretas y vamos a interpretar por qué son diferentes. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, la proposición esta que tenemos acá, en lenguaje coloquial, significa que el tricolor del Paine se salvó del descenso y si el tricolor del Paine gana, entonces sale campeón. ¿Sí? Entonces, o sea, como este R es tricolor de Paine se salva del descenso, eso significa que, o sea, ya lo suponemos, o sea, se salvó. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, como dijimos que se salvó, y la siguiente parte significa que si el tricolor de Paine gana, entonces sale campeón.
¿sí? Entonces ya aquí suponemos directamente que el tricolor de Paine se salva del descenso. Y con eso, entonces sabemos que si gana este partido, entonces va a salir campeón. Pero ¿qué pasa con la segunda parte? Entonces ya suponemos que el tricolor de Paine gana. Y entonces esto significa que, o sea, entonces sale campeón y se salva del descenso. Entonces se entiende la diferencia entre estas dos cosas. O sea, aquí la primera implica que se salvó el descenso y que si solamente gana un partido, entonces gana. Acá dice que si gana, ya cumple con estas dos cosas, que sale campeón y se salva del descenso. Entonces es como diferente la forma lógica que esto trae, si se dan cuenta. O sea, son bien distintas cuando uno ya lo pone en concreto. ¿Sí se entiende? Ya. Entonces, pues, si alguien tiene dudas, las puede comentar ahora. Si no, terminamos. Pero antes les quería preguntar si les gusta esta metodología o si voy muy rápido, muy lento, o si les parece que está bien como va. Cuando suben esta guía, no, eso en este momento no depende de mí. A mí me asignaron hace poco tiempo, entonces el profesor, digamos que en este momento se va a encargar de eso. Entonces, por lo pronto, pues, o sea, yo no lo hago yo, ¿sí? Ah, aquí sé que un poquitín más lento. Listo, entonces para las siguientes ayudantías voy a tratar de hacer como un poco más detallado. Y Y pues si aquí me preguntan que dónde podemos encontrar estos ejercicios, pues si quieren la guía, exactamente creo que ustedes se las van a subir en Canvas. Y, y pues ejercicios de estos, si pueden encontrarlos en internet, en muchos sitios. Ponen, no sé, cálculo proposicional y hay ejercicios de todo tipo sobre esto. Entonces, aquí varios sí me dicen que prefieren tener la guía, pero digamos en este momento pues no depende de mí porque digamos, recién me asignaron, entonces el profesor digamos está más al tanto de eso. Los controles no sé aún tampoco, o sea, digamos ya parte de estructura del curso tampoco la sé, o sea, más adelante sí les podría responder sus preguntas, pero en este momento, no. Ya. Entonces aquí dejamos de compartir pantalla y listo. Entonces terminamos la... Ah, aquí hablan... Yo tengo una duda. Dime. Es que las ayudantías van a ser con asistencia. No sabría decirte porque, o sea, aún no sé cuáles son los porcentajes del curso y tampoco, digamos, qué se va a evaluar dentro de la ayudantía o qué, o sea, digamos, a nivel de notas aún desconozco todo. Entonces, aún no sé. Ya, gracias.